Bunge, como veníamos diciendo, otro de los axiomas que determinan que una ciencia sea ciencia, disciplina, sea disciplina científica o no, está el axioma de la exactitud, que está dividido en tres clases: la clase de la exactitud matemática, la exactitud semántica y la exactitud lógica. Respecto de la exactitud matemática, podemos determinar aquello que se puede verificar mediante cuantificación o medidas cuantitativas, ¿sí? Ahí tenemos las unidades de medida, que pueden medir determinados objetos, líquidos, materiales, espacio, tiempo. Pero en ciencias sociales, por ejemplo, tenemos las estadísticas como formas de relevamiento de lo social y agrupamiento cuantitativo para mostrar, para tratar de graficar lo que sucede, por ejemplo, en las poblaciones. Porcentajes, formas de gráficos estadísticos para dar cuenta justamente de lo social. Respecto de la exactitud semántica, una ciencia trata de primar el principio semántico. Semántico viene de sentido, a partir de la aprehensión de la realidad mediante conceptos, ¿sí? Un concepto va a ser justamente aquello que de la realidad tomo para dar cuenta como una globalidad de una singularidad. Por ejemplo, tratar de tomar las notas características de un libro. ¿Qué es lo que hace que un libro sea libro? Bueno, tiene una tapa, tiene una contratapa, tiene letras, tiene hojas. Puedo dar cuenta universalmente de lo que es un libro a partir justamente de sus notas particulares, aquello que dice empíricamente que eso es un libro, ¿sí? La noción de la exactitud lógica está determinada. Beatriz Gross menciona justamente, citando a Bunge, que en todo trabajo investigativo, en la descripción o en la escritura de una tesis, de una sistematización o de un trabajo de investigación, siempre deben haber entre las partes escriturales de un informe, de una tesis, una armonía que es correlativa, una armonía correlativa entre la hipótesis que inicia un proceso de investigación, entre las preguntas que me hago cuando voy a indagar algo y los conceptos que luego voy a utilizar concatenadamente, unificadamente para dar cuenta de esas preguntas, y por último también la conclusión a la que arribé respecto de las preguntas iniciales. Entonces va a haber una armonía en ese trabajo de investigación y en la propuesta escritural como informe o tesis. Exactitud lógica. Respecto del axioma de sistematicidad, vamos a mencionar justamente que la noción de sistematicidad está dada a partir de comprender de que en ciencia hay un esquema articulado entre conceptos como unidad mínima, lógica y semántica para poder dar cuenta de la realidad. La conceptualizo, es decir, tomo las notas generales y esenciales, entre comillas, esenciales, de algo para poder dar cuenta como una totalidad de eso, conceptos. Teorías, una teoría contiene conceptos, contiene muchos conceptos para dar cuenta justamente de una realidad determinada. Y paradigma, como algo que contiene, como un campo superior que contiene conceptos y teorías, pero que paradigma significa explicación de mundo, o concepción de mundo, o cosmovisión. Englobaría los conceptos y las teorías. Tenemos que pensar la sistematicidad entre concepto, teoría y paradigma como campos que se contienen entre sí, ¿verdad? Acá yo puse como ejemplo, por ejemplo, el concepto de lucha de clase, que viene de la perspectiva marxista, la teoría desde la lucha de clases desde la perspectiva marxista, ¿no? Que explica un proceso mediante, digamos, cómo ha ido evolucionando la historia desde la perspectiva de Marx. La teoría del materialismo dialéctico, que podría ser comprendida como paradigma también, pero la ponemos como teoría para dar cuenta justamente de cómo es la concepción del hombre en la historia, como un hombre que puede transformar su realidad, puede a partir de tomar conciencia de su oprobio, de su concepción de explotación, de su posición de clase social, puede de alguna manera transformar su realidad y transformar históricamente su medio material. Pero el paradigma crítico marxista
Entonces la sistematicidad va a depender justamente de la manera en la que se articulan conceptos, teorías y paradigmas como explicación del mundo. La noción de falibilidad, falibilidad viene de lo falible, aquello que puede caer en el error. Hay una condición ontológica de la ciencia que dice que ontología viene de la noción de ser. ¿Qué hace que algo sea específicamente algo? Ontología es aquello que hace ser a algo, es la cuestión del ser de algo. Entonces, la falibilidad está dentro de aquello que hace que la ciencia sea ciencia, es parte de la ciencia. Caer, evidentemente, en el error, porque la condición ontológica del ser humano, lo que hace que el ser humano sea ser humano, primero es el principio de condición de finitud. El hombre sabe que va a morir, pero también el hombre sabe que es todo el tiempo falible, que va a pifiar, que va a errar. Entonces la condición otra de las condiciones ontológicas del hombre es el error. Y el ejercicio de la disciplina o la ciencia está construida primero, creada primero por el hombre en el sentido genérico, hombre, mujer, persona, y es ejercida por el ser humano, la persona, y evidentemente puede caer en el error. Entonces el principio de falibilidad, el axioma de la falibilidad, admite justamente la posibilidad siempre del error, de poder no verificar correctamente aquello que se propone científicamente verificar. ¿Sí? La verificabilidad son codeterminantes, son codependientes. La verificabilidad desde una perspectiva lógica bivalente nos dice, desde el positivismo lógico, estamos pensando desde una perspectiva positivista que es la que asume Mario Bunge, de la bivalencia entre lo verdadero y el falso, admitimos que a partir de un enunciado, por ejemplo, Ana está leyendo en el jardín, aquí ahora Ana está leyendo en el jardín, yo puedo verificarlo mediante mi sentido si bajo y observo que efectivamente Ana está leyendo en el jardín o Ana no está leyendo en el jardín. Eso es un principio positivo que yo puedo verificar con mis sentidos. Pero hay una disquisición ahí que tenemos que decirla, que podría funcionar como una crítica justamente a este esquema o perspectiva de análisis de demarcación como problema. ¿Cuál es la crítica? Básicamente que en ciencias sociales nosotros no operamos bajo la verificación de principios singulares para establecer generalidades. No podemos establecer generalidades bajo la verificación de principios singulares, porque en ciencias sociales o en lo social, en las realidades sociales, las situaciones son siempre singulares. Lo que sucede en una cultura, en una comunidad wichí en el norte de Salta, en la pobreza urbana que hay en una comunidad wichí, no va a ser lo mismo que ocurre en las mismas condiciones ante un mismo problema, por ejemplo, de violencia doméstica. No va a ser el mismo comportamiento que ocurre en un barrio periférico donde también hay pobreza, donde pueden haber formas similares de vida, pero no va a ser lo mismo, porque la realidad cultural es diferente, las prácticas y los circuitos culturales son diferentes. Entonces en ciencias sociales no podemos establecer universalidades, sí podemos establecer regularidades a partir de notas que son o conductas o prácticas, siempre hablemos de prácticas sociales que pueden ser similares, pero son solamente regularidades y no se puede hacer determinaciones unívocas. Unívocas viene de uno. Bueno, espero que les haya servido este video y bueno, vamos a seguir trabajando entonces con esto de la demarcación.